Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Estudiamos el tiempo y las doctrinas de la llamada profetisa Jezabel. Esto es un estudio que hacemos del mensaje a la cuarta iglesia, Tiatira, que interpretamos. Esto ocurre durante el tiempo medieval. Para ello, amigos, estamos repasando conceptos que consideramos importantes, como es la relación de iglesia y Estado, principalmente desde los tiempos apostólicos, lo que los cristianos creían, de acuerdo al Nuevo Testamento, en el primer siglo, pero luego entonces la iglesia cristiana, mayormente católica desde el siglo II en adelante, y particularmente cuando aparece Constantino, hay un giro sumamente interesante respecto de este concepto de iglesia y Estado. Pero para ello, antes de que abordemos la historia y también los textos bíblicos, leamos la profecía correspondiente de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, y luego capítulo 2, versículos 18 en adelante. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, el mensaje a Tiatira leemos así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, te dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Muy bien, así entonces estamos examinando este aspecto de la profecía, pero ahora queremos hablar también de la historia. Recuerden que estamos haciendo promoción a este libro. Quisiéramos que todos lo puedan tener, con solamente hacer una llamada telefónica o dejar sus datos para pedir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Nos sirve como un esqueleto de la historia muy amplia del cristianismo desde los tiempos del primer siglo hasta los tiempos modernos y aún más la segunda venida de Jesús y el milenio, tal como lo profetiza también Apocalipsis. Con respecto a la historia que queremos estudiar del cristianismo, recordemos lo siguiente: hay un giro muy importante en el siglo VI del cristianismo. Recordemos, allí en el siglo VI tenemos a Justiniano, cuando él libra una orden, una nota, una carta, donde reconoce primeramente su adhesión a la fe católica, pero también su deseo de que el obispo de Roma, que tenía gran prestigio, logre condenar a aquellos que difieren de la recta fe que el imperio había abrazado. Para llegar a ese punto, amigos, tenemos que mirar 2 siglos atrás, esto es, en la época de Constantino. Y esto es que para el siglo IV, el cristianismo ya había avanzado mucho a pesar de las persecuciones que había sufrido.
Hay un detalle interesante y es que la aristocracia en Roma estaba para entonces más representada por ciudadanos de provincias que de la misma capital, ya que la vasta mayoría de los ciudadanos romanos no vivían en la mera ciudad de Roma, en la capital, sino que ellos venían más de las afueras, ni estos ciudadanos de importancia no estaban necesariamente ligados ni étnica ni físicamente a Roma. Los cristianos, por el contrario, superaban las barreras étnicas que predominaban en el mundo pagano. Así que por ello el emperador Constantino percibió en la religión católica un elemento que podía unificar. Su monoteísmo, el del catolicismo, le ayudaría en su comprensión a centralizar y a unificar el imperio. Esto era más difícil de hacer con un politeísmo de parte de los paganos que por naturaleza tendía a la dispersión y encerraba a la gente en sus propios cultos. Algo que distingue la religión católica de la pagana es su universalismo, de allí católico, universal. Cristo envió a sus discípulos a todo el mundo para contar la historia de la salvación. Jesús es el Salvador del mundo, no de un país, no de una región en particular. Así, el universalismo del cristianismo, y ahora vamos a llamarle catolicismo cuando entra en contacto con Constantino, se manifiesta en la misión de cubrir con su mensaje toda la tierra, y esto lo distingue de la religión pagana, que más bien se practica en una región particular o de un pueblo. Recordemos, el dios Zeus, conocido entre los griegos, luego se transforma en Júpiter para el mundo romano. Y eso era lo que el emperador estaba necesitando para mantener la cohesión de un vasto imperio como el suyo, un imperio universal. Abarcaba toda Europa, recordemos, el imperio romano de aquel tiempo. Y entonces para ello aparece el Edicto de Milán de tolerancia en el año 303. Este fue el primer gran acto de Constantino de proclamar la libertad de culto mediante un edicto oficial en el año 303. Allí en ese edicto se confiere al cristianismo la posesión de religión legal junto al paganismo. Los dos van a ir emparejados. Aunque otros edictos que otorgaban libertad de culto a los cristianos se habían emitido ya en el siglo anterior, dependiendo del emperador de turno. Había emperadores que emitían un libelo, una orden donde cesaba la persecución. Un emperador iniciaba una persecución, el siguiente pues podía anularla para evitar derramamiento de sangre. Dependía mucho de los emperadores de turno. Hubo algunos que fueron muy pacíficos. Sin embargo, el Edicto de Milán fue el primer documento oficial que no especifica ninguna divinidad suprema. De esta forma, Constantino no pierde el apoyo de los paganos, sino que agrega al Estado el apoyo de los cristianos. Desde entonces, la Iglesia cristiana se introdujo en la vida política del Estado. Se devolvió a la Iglesia las propiedades que le habían sido confiscadas, que los paganos se las habían expropiado. La Iglesia comienza a recibir donaciones significativas del tesoro imperial. Es Constantino el que abre sus dineros para darle a la Iglesia en reparación de los daños sufridos. También se exime a los obispos de impuestos, se los reconoce como líderes, como religiosos, prelados, y en sus cortes ellos tienen derecho a cortes de apelación, también se les reconoce. Saben, hay cristianos que argumentan que el Imperio Romano dejó de ser pagano cuando se convierte Constantino y que desde entonces cesó la persecución imperial. Muchos cristianos livianamente miran así las cosas cuando aún más se preguntan si las profecías que revelan el castigo divino al Imperio Romano pagano, representado en las 4 primeras trompetas del Apocalipsis, recordemos, esto aparece en el capítulo 8 y en el capítulo 9 vendrá la 5ª trompeta. Si realmente se puede aplicar al paganismo imperial como un castigo por la persecución que se hizo contra los cristianos. Estos hermanos cristianos parecen ignorar que Constantino y sus sucesores continuaron ejerciendo la misma jurisprudencia de los emperadores paganos, que el trono pagano de los Césares continuó siendo el mismo trono intolerante durante ese cambio cristiano. Esto es muy, muy importante de conocer. Constantino siguió siendo pagano,
a pesar de su buena relación que tenía con los cristianos. Recordemos que Constantino favorecía el culto imperial. Aún los emperadores cristianos, presuntamente cristianos, vamos a llamarle así, posteriores a Constantino, no dejaron de ser en esencia paganos. Ni Constantino ni sus sucesores renunciaron a los títulos que lo vinculaban al culto pagano y al culto del emperador. A estos títulos que ya se les habían atribuido los emperadores paganos desde el tiempo de Augusto, en referencia a su ascendencia divina. Es el caso de Imperator Perpetuo, o Pater Patriae, Padre de la Patria, o Emperador Perpetuo, o Pontifex Maximus, el máximo puente, el máximo pontífice, presidente del colegio de sacerdotes, que ahora pasaría a estar representado gradualmente, ya no solo por paganos, sino que se invitaban a cristianos a que ellos participen bajo la inspección del emperador. Así entonces Constantino agrega títulos que lo ponen en lugar de Cristo. Por eso nos preguntamos si realmente hubo un cambio favorable al cristianismo y si cesó la persecución. Estos títulos, por ejemplo, fueron vicario de Cristo. Esto lo usó Constantino. Representante del unigénito Logos. Como eran títulos paganos conocidos, él ahora los hace cristianos. Aún el obispo de los obispos. Recuerden que él fue el que presidió el concilio de Nicea, como el obispo de los obispos. O sea, en otras palabras, Constantino se impuso como sus antecesores paganos en la cima de toda religión, ahora incluso de la cristiana. ¿Qué diríamos en cuanto a la persecución estatal de los disidentes? Es cierto que los paganos comenzaron a ser perseguidos, eso es real, pero al mismo nivel que los cristianos disidentes, que no querían ajustarse a las nuevas formulaciones imperiales del cristianismo y paganismo. Vamos a hablar un poco más tarde de los donatistas. Ellos fueron perseguidos y masacrados también. El consiguiente castigo divino que le correspondió a Roma por su sistema intolerante de gobierno pagano, además de sus formulaciones de cristianismo que traía Constantino, dije hace rato, cuando él se llama vicario de Cristo o pontífice máximo, tuvo que ver con cruces y leones de circos que se les habían impuesto en la época pagana, pues ahora están reapareciendo en la intolerancia hacia los paganos y hacia los cristianos disidentes, y que continuaron derramando tanta sangre hasta aún incluso entrado todavía el siglo VI, aún en manera de diversiones. Es el caso de emperadores posteriores a Constantino que seguían con intolerancia, reiteramos, hacia dos grupos, los paganos y los cristianos disidentes. Y esta diversión era típica de los paganos, ahora se realiza entre cristianos. Al mezclar el cristianismo con el paganismo, Constantino lleva su imperio al apogeo del absolutismo. Ahora sí, él tiene pleno control, ya con gente que hasta antes habían sido disidentes, los cristianos, por lo cual sufrían persecución y martirios. De allí entonces que su carácter intolerante, que se camufló en el edicto de tolerancia de Milán, ahora tiene nuevas formulaciones de libertad. Requería un ceremonial riguroso en su corte que destacase el carácter divino del emperador como vicegerente de la deidad. Constantino exigió del pueblo que se arrodillaran, que lo adoraran, una postración ante el emperador que ocupaba el lugar de Dios. Esto ocurrió con Constantino, amigos. Y los cristianos, pues, estaban encantados en cuanto que veían a un representante de Dios en la tierra. Y la misma postración que el pueblo practicaba ante los dioses, lo estaban haciendo ahora los cristianos. Para ello Constantino se vestía de una túnica de oro. Si queremos averiguar, en la sesión del Concilio de Nicea del año 325, su vestimenta fue muy fastuosa. Si hablamos de una persona convertida, él se bautizó 3 meses antes de morir, en el año 337. Actuó de una manera en que los cristianos quisieron creer, quisieron ver un cambio, pero a la hora de estudiar los hechos históricos no ocurrió tal cosa. Y aún 3 meses antes de morir, con la conciencia que le remordía por el crimen cometido en el asesinato contra Crispo, su hijo, esto lo llevó durante muchos años hasta que le aconteció la muerte.
Todo esto entonces desemboca en un culto híbrido que el papado romano lo va a tomar, que se sienta en el trono como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerden que así lo señala el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2:4. Hay un culto como representante de Dios, pero un culto de poder también, que él puede moverse cuando el Papa reemplaza al emperador con el paso del tiempo. Evoca la época de los césares paganos, cuando tenían tal adoración. El hecho de que los emperadores se hayan puesto en su última parte de su vida la carátula cristiana no niega que hayan sido esencialmente paganos. Eran paganos. Ustedes recuerdan, estamos haciendo referencia a este material. Aquí queremos recomendarles la lectura. Hay algunos párrafos que les quiero compartir. Uno que aparece en la página 53-54 de este libro, ¿no?, que se los quiero citar de memoria, que dice: la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. En un momento lo vamos a leer en pantalla. Recuerden, es un extracto de este libro que tenemos acá, para que tengamos un panorama. Luego podemos buscar por nuestra cuenta material que pruebe lo que estamos escuchando. Y es que Constantino tuvo solamente una conversión por encima, decimos, superficial. No fue profunda, que convenía a su meta política, unificar el imperio bajo una religión, poder cohesionarlo y a la vez gobernarlo. Entonces, esta frase que estamos escuchando, que la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. La alegría, la esperanza de que ahora el mundo podía convertirse, de que se cumplía la profecía de Apocalipsis, el descenso de la santa ciudad, ¿recuerdan? Bien, ahora a través de Constantino y una conversión, supuesta conversión, y órdenes que él da a los paganos que ya dejen sus cultos paganos, se supone entonces luego de ello entra el milenio. Ahí tenemos la cita para que la leamos juntos, amigos, ¿no? La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, ahora viene a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo como Dios o sobre Dios, como reza en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra, diríamos, es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad, a través de hombres que hacen exactamente lo que él quiere. Bien, todavía más, Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero noten ahora la reflexión. Por al presentar las mismas tentaciones a los hombres, en este caso los líderes católicos, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, esto es el obispo de Roma. Así que recomendamos estos capítulos. Este es el número 3, una era de tinieblas espirituales, también el capítulo 2. Ahí se hace una síntesis muy conveniente de cómo se produjo esa fusión pagano-cristiana. Prácticamente todas las fiestas de la Iglesia Católica que quiere volver a imponer el papado hoy en Europa, recuerden,
una de las frases que se utiliza es que Europa ha perdido sus raíces cristianas del Sacro Imperio Romano, porque la Europa se está tornando más secularista, más laica, donde no quiere tener relación con el catolicismo. Bien, estas fiestas paganas se les pusieron nombres cristianos. La estatua, por dar un ejemplo, la estatua del dios Júpiter de los romanos puede verse todavía allí en el Vaticano, pero con el nombre de Pedro. Y a pesar de ser una estatua metálica, ni se distinguen los dedos de los pies por tantos besos que recibe a lo largo de los siglos. Muy interesante allí, una estatua que se dice de Pedro y es una réplica de la estatua del dios Zeus o dios Júpiter entre los romanos. Aún incluso el culto a la Virgen María con sus largas procesiones, el sacrificio de la misa, la veneración de imágenes, todo eso y mucho más procede de esa época. Y ahora les invito a que escuchemos acerca de la crisis donatista. Mientras el cristianismo pasa a ser una religión lícita, aceptada por el Estado romano bajo Constantino, la religión cristiana iba a comenzar a generar problemas. El primero fue la aparición en el norte de África entre cristianos que no se habían doblegado a las exigencias del emperador Diocleciano. Recuerden, este fue anterior a Constantino, que desató feroz persecución y estalló también en el norte de África. Y aquellos que habían cedido de alguna manera a sus demandas bajo la persecución. Bien, ese emperador Diocleciano desató una persecución despiadada contra los cristianos que no se sometían a los requerimientos de ofrecer sacrificios a los dioses y se negaban a ofrecer tales sacrificios, cuanto más en el caso de los obispos. Entonces, como consecuencia, se les destruyeron sus templos, los libros religiosos, se arrojó a los obispos cristianos a las fieras del circo romano. Todo esto hizo Diocleciano por el delito de negarse a oficiar en los sacrificios paganos. Mientras que para muchos cristianos conservadores, en tales circunstancias, era un honor morir como mártires y hasta se ofrecían públicamente a ser sacrificados en abierta oposición al emperador. Había otros cristianos que llamaríamos hoy moderados, que por el martirio ya era un exceso que ponía en riesgo innecesariamente la vida en muchas personas. Este segundo grupo, vamos a llamarles así los moderados, también los conservadores. Como dijera el mensaje de la Odisea, o eres tibio, o eres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Y Dios quiere, pues, el fervor, y estos eran los llamados, hoy llamaríamos conservadores, hermanos fieles, que aceptaban el martirio, pero había otros moderados que lo razonaban. Este grupo, el de los moderados, creía que había que evitar conflictos innecesarios e incluso adoptar una medida mesurada. De ahí que procuraban disociarse, separarse de estos conservadores hasta denunciarlos a las autoridades romanas. E intentaban aún impedir que los familiares de las víctimas vinieran a consolar, a alentarlos mientras estaban en la cárcel. ¿Sí? Pero al cesar la persecución bajo Constantino, los obispos moderados comenzaron a ocupar sus cargos otra vez, lo que disgustó al ala conservadora, al ala fervorosa, que los consideraban traidores. Ya este problema lo habían tenido por lo menos unos 70 años atrás, cuando en el año 250 Decio desató una feroz persecución, duró 2 años, y entonces hubo la gran discusión entre Esteban, obispo de Roma, el Papa de Roma, Esteban I, y Cipriano, obispo de Cartago, por el tema de los lapsi, que hemos discutido ya en otra ocasión acá. Los lapsi eran los renegados, los que habían caído pero volvían, pasada la persecución, pero habían sacrificado a los dioses, eran llamados traditores porque entregaban las Biblias. La palabra traditor significa entregar, entregaban las Biblias para que sean quemadas. Y entonces muchos hermanos escapaban por sus vidas, pero los líderes eran los principales que eran capturados para que a ellos se les dé un castigo ejemplar. Y ahí entonces tenemos a cristianos que son forzados a sacrificar ante los dioses paganos y participar de la quema de Biblias, besar las estatuas extrañas y aún en algunos casos maldecir al Cristo.
Y entonces con eso daba prueba de que era forzado a abandonar la fe cristiana. Había, lamentablemente, líderes que hacían estas cosas con tal de salvar sus vidas, y terminada la persecución, en algunos casos duraba más años, otros menos, también variaba según los lugares, era más intensas en algunas partes, en otras no había persecución. Lo cierto es que cristianos retornaban y ahí era una gran situación para discutir. ¿Qué hacemos con los lapsi? Una teoría o punto de Esteban fue que como estos líderes habían recibido el sacramento de la unción del orden sagrado, la imposición de las manos, esto era muy sagrado, era un poder que venía de lo alto, ellos debían conservar esa unción y entonces recibirlos mediante un perdón, digamos, público, una confesión y perdón, mientras que Cipriano pedía un rebautismo. Y Esteban no se lo aceptó. Gran discusión que hubo entre estos dos grandes líderes. Recordemos, ya el texto había dicho que cuando uno quiera vivir piadosamente se padecería persecución, pues lo estaban viviendo estos hermanos, y del ala que surge, que discute contra el ala moderada, vamos a llamarle los conservadores o los fervorosos, para poder distinguirlos, justamente son los seguidores de Cipriano, los donatistas, también de Cartago, Cartago, norte de África. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que leamos el texto de Timoteo, que aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Miremos el contexto también. Les invito a que busquemos el versículo. Segunda carta, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Y miremos el versículo y el contexto. Sacaremos algunas lecciones de interés. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Tú sabes de eso. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, como lo había demostrado Pablo, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí, mis hermanos, tenemos que ubicar a este segundo grupo como un grupo que también viven engañados y engañan. Y yo les quiero invitar a ustedes a que reflexionemos en la postura de Esteban I. Si los hermanos, ellos volvían de la apostasía, es decir, habían apostatado, habían renegado de su fe, eran líderes, eran los pastores. Lógicamente es durísimo, tristísimo, que en la persecución del Imperio Romano se ubicara principalmente a los cabecillas, para darles un escarmiento ejemplar. Muchos hermanos presenciaban, se escondían, algunos podían observar y escuchar de esas historias, pero terminada la persecución, estos líderes retornaban. La pregunta es, ¿qué hay que hacer con ellos? Admitirlos, por supuesto, pero ¿en qué condiciones? Admitirlos con una confesión pública del error que cometieron, traicionaron a Cristo. Admitirlos al puesto que tenían antes, al alto cargo que ocupaban, o admitirlos como simples hermanos y que incluyera también un rebautismo. Fue una gran discusión. Por eso citamos el caso de estos dos grandes santos del santoral católico, San Esteban I y Cipriano, que fueron contemporáneos, ambos opuestos en sus ideas y a la vez ambos santos. Es algo curioso porque se contradicen, pero hay que escucharlos a los dos. Y Cipriano, que se caracterizó por ser el ala o ser parte de esa ala conservadora de los fervorosos, que pedía él y los donatistas le siguieron después.
que se leyera el Evangelio, se practicara lo que el Señor enseñaba, y que en estos casos tenían que ser corregidos para que sirva de ejemplo al resto de hermanos, si es que aparecían nuevas persecuciones con un gobierno político intolerante, como era el Imperio Romano de aquel tiempo. Bien, estas son las situaciones que están viviendo estos cristianos, ¿no? Saben, si tuviéramos que hacer una reflexión, también en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento, y quiero referirme aquí, ha habido cristianos, ustedes conocen de los Testigos de Jehová, ellos no participan por decisión personal, por ideología personal, ellos son pacifistas por naturaleza, sufren mucho al respecto, a diferencia de otros cristianos que son llamados no combatientes, es decir, pueden participar en la guerra, pero no portar armas, o sea, no combaten. Fungen como enfermeros, como carteros, soldados, pero que ellos llevan como lema personal no portar armas. ¿Saben? Es famoso el caso de Desmond II. Vamos a ver si se consigue una imagen. Este es el caso de un joven que durante la Segunda Guerra Mundial se hizo muy conocido. Se hizo una película alusiva también. Este fue un joven adventista que ganó medalla a nivel nacional en este país por haber salvado más de 70 compañeros que estaban perdidos, y él fue condecorado con una medalla muy importante al servicio de la patria. Un joven que, cristiano de profesión, no importa la religión que fuera, aquí tenemos la historia de él, está en una película dramatizada, y este es el nombre de la película, Hacksaw Ridge, que recomendamos de paso, amigos, hecha por Hollywood, y ustedes ven en la imagen hacia la izquierda el joven en cuestión, personificado por este artista, y el salvataje que él llevó de sus compañeros en medio de la balacera, logró salvarlos a todos y sobrevivir. Lo interesante es que durante su estancia en el ejército fue muy burlado, muy vilipendiado, sus compañeros, de donde él se movía. ¿Por qué no portas armas? Esto es tu obligación. Y entonces él fungía como un enfermero. Yo vengo a servir, amo mi patria, amo Estados Unidos, quiero servirle. Y entonces aquí vemos ilustrado el caso de un objetor de conciencia. Mi conciencia me dice, yo no puedo matar, no voy a matar, quiero servir a mi patria, aquí voy a estar. Pero tú vas a la guerra, te ves con tu enemigo y el enemigo te va a matar, lo dejo en la mano de Dios. Yo no quiero armas conmigo, pero quiero servir. Denme el trabajo que quieran, de cocinero si quieren, de limpiador, de lo que ustedes quieran. Bien, él con su oficio de enfermero. Bien, traemos esto, amigos, porque este es el gran conflicto que se observa cuando hay guerra de por medio. Y es muy duro, difícil. En mi caso, yo no podría juzgar a los Lapsi. Si yo estuviera en su lugar, ¿recuerdan? Estos que renegaron y decir cómo lo hicieron. ¿Cómo lo haría yo? Yo no sé. Pero sí sé una cosa, que lo que discutieron Esteban primero y Cipriano, eso fue público, los dos grandes líderes, el obispo de Roma y el obispo de Cartago. Eran dos obispos, reconocido como papa, era el jefe de la iglesia en Cartago. Y discutían con respecto al regreso de estos renegados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Hay que recibirlos? Claro que sí. Pero también los hermanos tienen que aprender que lo que hicieron ellos no lo podemos hacer, es traicionar a Cristo. Por lo tanto, decía Cipriano, esta gente tiene que confesar públicamente su pecado y ser rebautizados. Otro no, es demasiada humillación, tienen la unción y ellos tuvieron un traspié, pero con una admisión ya es suficiente, y que sigan pastoreando. No, van a seguir como hermanos simples, ya no como pastores, no son modelos de la ley, de la grey. Noten, tremendo problema. Bien, así también, y ahora quiero hablar de la comunidad de los adventistas. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento reformista que se separó de la iglesia adventista ya en la Primera Guerra Mundial. Ese movimiento consideró que había que oponerse abiertamente a Hitler y al nazismo.
el socialismo nacional alemán, recuerden, eso es nazi, confundió al principio los adventistas con los reformistas y comenzó a perseguirlos. Son dos cosas distintas, los adventistas y estos reformistas. Estos eran radicales. Y acá no significa que estos tengan que oponerse. Vemos el caso de Desmond II. Él servía a la patria, pero sin armas. En otras palabras, tenemos que ser muy cuidadosos. Y en el caso de los donatistas, ellos sí promovían la separación de iglesia y Estado, pero lo hacían en forma violenta. Nos hace acordar a los reformistas de la Segunda Guerra Mundial y aún de la Primera, gente que hasta el día de hoy se han mantenido separados y han causado problemas. Ellos están en contra de la noción de la libertad de libre expresión, de libre albedrío. Ellos no están de acuerdo con ellos. Ellos entienden que se tiene que practicar esto en lugar de dejar a la conciencia del soldado. Les digo más, mis hermanos y amigos, si hay hermanos cristianos, bautistas, pentecostales, no importa el credo, acá estamos hablando de un fenómeno religioso en medio de un conflicto político y bélico. ¿Qué hacemos? Eso es lo que importa. No juzguemos. Darles el libre albedrío, decirles, mira, están las alternativas, está el pacifismo de los testigos de Jehová. Ellos prefieren ser llevados al calabozo, pero no van a ir ni a presentarse a la conscripción. Y están los no combatientes, objetores de conciencia, que ellos se van a presentar, pero no van a portar armas. Y están los otros que dicen, no tengo problema, yo voy al culto, voy a mi iglesia, y así me conocen los hermanos, pero a estos enemigos, si me dan un arma, yo voy a colaborar porque esa gente mata a mis compatriotas, yo tengo que intervenir. Y hay guerras santas, como las que cuenta la Biblia, ahí participo yo. Y el hermano, buen hermano, fiel miembro de la iglesia, toma esa actitud, va al ejército, toma el arma y comienza él a hacer su labor. Pregunto, ¿vamos a condenar? Ahí es donde dejamos el libre albedrío. Lo correcto es traerle todas las alternativas. Mira, joven, esto es lo que hay. Y tú mira, ora bien para ver qué es. ¿Y usted, pastor, qué me aconseja? Lógicamente, en una charla privada se puede aconsejar. Pero entonces, traemos esto, mis amigos, para que sepamos que así vivieron estos lapsi y los líderes que tenían que definir qué hacer con el comportamiento de cristianos en medio de un conflicto bélico. Lo cierto es que en el caso de esta historia de los reformistas de Alemania, la situación creada llevó a los adventistas a buscar diferenciarse de esa gente. Y eso los empuja a otro extremo, al punto que en algunas iglesias desfraternizan a judíos y los denuncian. O sea, noten acá, toman una actitud frontal. Uno diría, pero ¿están oponiéndose a Hitler, apoyándolo o en contra de ellos? No queremos problemas. Y tenemos muchos problemas con Hitler, así que esta gente que genera problemas también son quitados de nuestra congregación. Creo, mis amigos, que cuando se opera de esa manera, se está llevando a un extremo. Problemas locales, cristianos están mezclados allí. El paso que se debe tomar y sobre todo este paso extremo de desfraternizar hermanos que, aunque tengan origen judío, pero durante la Segunda Guerra Mundial, como andaban a la casa de judíos, si estaban ellos mezclados con cristianos, el cristiano buscaba diferenciarse. Y creemos que eso suena muy feo, que discriminemos a hermanos por motivos temporales en lugar de apoyar y defenderlos también. Hablemos de los donatistas. Donato era obispo se llama así, Casa Negra. Muchos además, es una ciudad que queda allí en África, consideraban además que el bautismo o la ordenación o cualquier otra ceremonia cristiana no tenía valor si había sido efectuado por un obispo en pecado. Eran muy estrictos. El obispo, estando en falta, borracho o cualquier pecado, y oficia un bautismo, un casamiento, una ordenación o alguna ceremonia, no tiene valor, no sirve. ¿Pero por qué? Está en pecado. Y eso lo inhabilita. Esteban I era el defensor de los obispos que tuvieran o hubieran tenido el privilegio de ser
ordenados, ungidos. Eso ya los inmunizaba. Noten los contrastes. Jamás hubo una avenencia entre Roma y los donatistas. Los donatistas muy severos, demasiado fervorosos, llevados al extremo. A ver, hermanos, razonemos un poco. Si aconteciera algo similar en nuestros días, usted va a una iglesia y participa de los servicios y se emociona, estudia y se convence y decide, me quiero bautizar. Muy bien, los hermanos contentos, el pastor por supuesto también. Y se oficia el bautismo. Pero al día siguiente se descubre que el pastor estaba mezclado con negocios ilícitos, de robos o lo que fuera. La pregunta es, ¿se hace inválido el bautismo del día anterior? Porque al día siguiente se descubrió que ese pastor que ofició el bautismo está en grave pecado, está detenido por la policía. ¿El bautismo es inválido? ¿Usted qué opina? Tal vez usted me dirá, creo que no es inválido porque el hermano lo hizo de corazón. Si él participó creyendo que todo lo que hacía ese pastor, que vivía en doble vida, y lo hizo de corazón, Dios le toma el corazón del que se bautiza. Otro dirá, no, creo que no es justo, ese hombre está en pecado, es hipócrita, lo pescaron al día siguiente, está detenido por la policía, y el pobrecito hermano se bautizó, habría que rebautizarlo, bautizarlo otra vez. Noten la discusión que habría. Bien, en el caso de los donatistas, recordemos, ellos consideraban inválido cualquier servicio que hubiera hecho un obispo en pecado. El problema se agranda cuando Ceciliano fue ordenado por Félix como obispo de Cartago, siendo que durante la persecución Félix había entregado Biblias, recuerden los traditores, a los romanos para que pudieran ser destruidas. Unos 70 obispos se reunieron y declararon inválida la consagración de Ceciliano a manos de este traditore, Félix. Félix era el obispo, el jefe, ordena a Ceciliano, pero este es un traditore, entregó Biblias durante la persecución. En Cartago, 70 líderes, no aceptamos a Ceciliano. Y viene el gran problema. El obispo de Roma dice, acéptenlo porque Félix tiene la unción. ¿Se entiende así eso, no? Entonces, esto hace, mis amigos, que el tema se vuelva muy escabroso y tiene su resonancia hasta el día de hoy. La polémica se agrandó al punto que recurrieron al flamante primer emperador cristiano, Constantino, quien todavía no se había bautizado, pero que habría dado un testimonio de su conversión al ver la cruz en el cielo que él reemplazó por las águilas imperiales. Recuerden un signo, con este signo vencerás. Aparece en internet un dibujo, él miró un signo, con este signo vencerás. Y entonces quedó impactado. Eso él dio un testimonio público al respecto. Se hizo famoso esa cita, ese dicho de Constantino. Y entonces invocaban que si a Constantino, de origen pagano, Dios se le comunicó de esa manera, ¿qué le queda a un cristiano? ¿Cómo Dios no puede ama a un pagano que mira un signo y se convierte, le afecta? ¿Cuánto más a cristianos que son hijos de Dios? Amarlos también, aunque haya caído en ese pecado. Noten que un concepto interesante acerca del amor de Dios, como la gente lo plantea. Lo cierto es que Constantino, cuando se le cuenta la situación, el conflicto que estos 70 obispos plantean contra Félix, el traditore que entregó Biblias, quien ungió a Ceciliano, el nuevo obispo de Cartago, él recurre al obispo de Roma y requiere al mismo tiempo la colaboración de los obispos de la Galia, que hoy sería Francia. Entonces se convoca un sínodo en Roma, en el año 313 precisamente, que condena a los donatistas. Pero como los donatistas no aceptan este concilio de Roma, se convoca otro concilio en la ciudad de Arles al año siguiente, que declara inocentes tanto a Félix como a Ceciliano. Félix el que unge, el traditore, y Ceciliano el objeto, el nuevo obispo allí.
Los donatistas apelan nuevamente al emperador, pero Constantino finalmente toma una decisión. Confirma a Siciliano y persigue a los donatistas. En consecuencia, estos continúan viendo al Estado como opresor y símbolo del anticristo. Amigos, cuando pensemos en esto, ¿saben? El tema de los donatistas, que lo vamos a mirar en otro momento, queremos estudiar en Wikipedia también, se pone en algo muy interesante. En lo que estamos describiendo, el paso del cristianismo a lo largo de las décadas, y estamos ya con Constantino. Hemos descrito a Esteban I, Cipriano, a ambos obispos, año 255 aproximadamente fue este tema de la discusión entre ellos, terminada la persecución de Decio del año 250 al 52. Y entonces, décadas más tarde aparecerán los donatistas. Y ellos están reviviendo un problema que vivieron ya unos 70 años atrás, 60, 70 años atrás, Esteban I y Cipriano. Mientras el ala mayoritaria cristiana, católica, va llevando su curso y los hermanos creen que esa es la forma en cómo Dios se está manifestando. ¿Qué cosa? El mundo se está convirtiendo. Miremoslo al emperador, miremos las órdenes que él da, se están convirtiendo todos. Allí, qué importante era el discernimiento de hermanos que objeten la conversión superficial. Cuando se pierde de vista a Jesús, en el caso de los obispos, durante la persecución, ocurrió más bien esa búsqueda del poder, recuerden a Víctor I, se concentra el poder, pero que al menos lleguen a ver lo que es la conversión genuina que no mostró Constantino. Ejemplo de ello es que él todavía promovía entre los paganos que ellos se bauticen, decimos por encima, muy superficialmente, la ostentación con la que él se movía, lógico, era pagano. Promovía una religión para unificar el imperio, pero esperar de él que sea el director de la religión. Él era el Pontífice Maximus. ¿Por qué tiene que meterse en asuntos de iglesia? Él convocó el sínodo, el concilio de Nicea. Vinieron 318 pastores para discutir el tema de Arrio, que es el tema principal acerca de la deidad de Cristo, que Arrio negaba. Y otros asuntos, entre ellos lo de la Pascua cuarto de semana también se discutió. Aquí el problema, mis hermanos, es que Constantino se mete donde no lo llamaron. O mejor, se mete donde lo llamó una iglesia que está decaída. Perdió su percepción espiritual. La iglesia, al perder de vista a Cristo, acepta las sugerencias de su amante. ¿Se va entendiendo lo que es fornicación espiritual? Si la iglesia es fervorosa, actúa independientemente de la opinión que tenga el presidente, el rey, el emperador de turno. Él tendrá su opinión. Noten que acá se le está pidiendo a Constantino que intervenga, qué van a hacer con Siciliano, con Félix, y a su vez él consulta al obispo de Roma. El obispo de Roma da su opinión y estos donatistas recurren. No hay caso. Ahora son los malos. Y ahí viene el punto, amigos. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el error? Aquí se pone confuso. Estamos mirando más claramente a esta iglesia de Roma que se asocia con Constantino y miramos a los opuestos que no brillan por su excelencia. Son gente violenta. Están en lo correcto, en lo que es la separación de iglesia y Estado. Miran a Constantino como opresor. Y esto ya era conocido desde décadas atrás. Los de Cartago tenían esa fama. Roma tenía problemas con Cartago. Y ahora, con el paso de las décadas, sigue. ¿Qué cosa? El sentimiento cartaginense de verse libres. Era un sentimiento popular como el judío. Esos no tenían por qué sentirse vasallos del Imperio Romano. Y esto fastidiaba al Imperio Romano. Cuando vienen los donatistas, con Donato a la cabeza, pidiendo que se deshaga este
ungimiento del traidor Félix, que se considera inválido, todo se da vuelta contra los donatistas. Y estos a su vez recurren a la violencia. La pregunta es, ¿dónde está blanco, dónde está negro? ¿Se ve? Notamos esto, hermanos, no queda claro. Uno quisiera decir, bueno, acá está lo recto, la verdad, como en la época de Jesús, cuando uno ve al maestro sabe que ahí está la luz caminando. Cuando dialoga con Nicodemo, cuando se enfrenta con los fariseos, cuando está con la gente humilde, etc. Vemos la luz. Aquí no se puede ver. Está todo arrevesado, mezclado. Pero principios bíblicos que estamos escuchando nos va a ayudar mucho a entender la necesidad de la separación de iglesia y Estado. Así vamos a ver más claro el papel que le cupo a la iglesia de Roma, que se acercó demasiado al emperador, y el papel que le cupo a los donatistas, que con una razón, desde mi punto de vista, justificada, de no aceptar, de cuestionar lo que estaba haciendo Félix. Al ordenar, el hombre ya traía problemas por haber sido un traidor y ahora ocupaba un alto puesto. Él había sido objeto de mucha crítica, pero dado la vista gorda del Papa Esteban en Roma, Félix seguía adelante y llegó entonces a ungir al nuevo líder y llega a Cartago y ahí sí los cartaginenses, los donatistas no toleran. Este no va a ser nuestro pastor, no lo vamos a aceptar. No ocurre eso hoy en las iglesias. Les digo más, hermanos, actualmente hay iglesias que no aceptan el liderazgo femenino. ¿Pero por qué no? Si es una buena mujer, excelente pastora. Hay hermanos que no aceptan el liderazgo de un pastor gay. ¿Pero por qué no? Si es un hermano, un hijo de Dios que ama a Dios, tendrá su orientación sexual. Ahora estamos descubriendo más sobre el tema de la orientación, que hay que aceptar los postulados de la Asociación Americana de Psicología, etc. Y amigos, esto se mezcla tanto, donde los que mantienen sus convicciones tienen que estar seguros de lo que creen, de lo que enseñan, pero basados en la palabra y en una experiencia personal con el Señor Jesús, para que no aparezcan los excesos, como ocurrió con los donatistas. Gente que llegó a ser violenta, aunque era muy razonable su argumento del cuestionamiento hacia Félix, sus hechos posteriores como ungir líder de una comunidad. El problema no era tanto con Ceciliano, sino con Félix. Pero los donatistas fueron objeto del odio imperial y aún de los cristianos que apoyaban que Constantino los persiguiera hasta masacrarlos. Una pregunta que nos haríamos es, ¿qué tienen que ver los cristianos con los reyes? Acordémonos que los donatistas seguían mirando al Estado como opresor y símbolo del anticristo. ¿Qué tienen que ver los obispos con los palacios? Era la consigna donatista. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el Estado? Bien, este será el tema, amigos, en la siguiente emisión. Hablar más de los donatistas, queremos leer también información de internet que nos refresque este asunto, porque para reflexionar, ¿no será que habrá llegado el tiempo de que haya hermanos que comiencen a cuestionar la relación de iglesia y Estado? Algo así como los modernos donatistas. Esto es para pensar. Dios está queriendo que con la base bíblica e histórica, profética, nosotros seamos pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. ¿Qué es lo que Dios quiere para una iglesia? Y cuando se acerca demasiado al Estado, ¿qué es lo que le pide a la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer con respecto al Estado? ¿Formar parte de la espada material o retener la espada del Espíritu para ser sal en la tierra, aún sal frente al Estado? Levadura en la tierra, aún levadura al Estado. La misión de la iglesia en relación con el mundo. Un tema que miraremos en la siguiente emisión, estudiando más detenidamente a los donatistas. Amigos, gracias por acompañarnos y deseamos que Dios los bendiga. Amén. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv.
www.olametro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.